Comenzamos a grabar la dinámica de la Parashá 19 y los escritos y profetas del libro de Joshua, capítulos 5 y 6. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, y amén. Para los que nos estén escuchando recientes, se les recuerda pues que tenemos nuestro canal de YouTube y estas grabaciones están siendo grabadas y subidas. Sé que debo una de ellas, que la tengo que subir ahora, ya está lista. Lo que pasa es que no he tenido la oportunidad de subirla, pero con el favor del Creador la subiré hoy más en la tarde. Bien, en la primera ronda estaremos dando un resumen de la Parashá. Y la segunda ronda, pues seguiremos con el capítulo 5 y 6 del libro de Joshua. En esta porción comenzamos viendo cómo el pueblo comienza a dar la primera ofrenda. Pero el Creador dice que sea voluntaria y que su corazón motive a darla. Vemos la grandeza de este colectivo, es por tal razón que el pueblo le toca esta porción, de ayudar y mantener las cosas sagradas. Por tal razón, en este comienzo se ve la distinción de cómo este colectivo trabaja. Y más adelante vemos que quienes debían de conseguir los materiales o artículos para trabajar en las dedicaciones del templo es al pueblo mismo. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver cómo lo del aceite, ciertas otras cosas, vestimentas, y el sustento de estos kohanim. El sacerdote, el pueblo es quien se tiene que hacer cargo. El pueblo es el que tiene que conseguir, por ejemplo, las aceitunas para el aceite, tiene que buscar todas estas cosas para que los sacerdotes puedan hacer bien su oficio. Las instrucciones deben ser exactamente como les puede mostrar a Moshe. Fíjense que Moshe es quien está dirigiendo la obra junto a los kohanim. El Creador ya le había dado todo a Moshe, de todo lo que tienen que hacerse para las cosas santas, donde el Creador iba a habitar entre ellos. Ya él se lo había dicho, porque todas estas cosas que estamos haciendo era para que el Creador, pues era porque el Creador iba a habitar entre ellos en ese oráculo. Esto vuelve y se menciona en el libro del profeta Ezequiel, o sea, me refiero bien a las medidas, a las instrucciones, las porciones, etcétera, etcétera. Y esto es para el tercer templo, incluso la organización de las tribus en su heredad dentro de la tierra. Esto es cuando ya se sabe que se va a construir este tercer templo, pues el Creador también da unas instrucciones para los que estén ya en ese momento viviendo en esa tierra. Pero antes de todo, lo vemos también con el hijo David, que es el rey Sholomo, y aquí es donde viene por primera vez la construcción y edificación del gran templo, del cual David le ofreció al Creador hacerle aquí en la tierra. Una vez está destruida, se logró por segunda vez la reedificación de la misma. Sabemos por qué fue destruida la primera vez, porque no guardaron la Torá, no hicieron conforme a lo que el Creador le había mencionado. Incluso estaba también esto en el grabado como la maldición, así en el libro de la Torá. Sabemos que estas porciones o esta paracha sobre la construcción del templo, esto que estamos leyendo, del patio de la entrada, candelabros 7 brazos, los vasos, etcétera, etcétera. Vemos como todo está completamente detallado y está escrito. ¿Acaso falta alguien que nos dé otro significado a esto? Mira, hay mucha gente que dice, no, que la Torá, eso le falta, eso es solamente el hueso, eso hay que rellenarlo, porque ahí están los comentarios de los rabanitas. Mira, ¿sabes qué? No, aquí está todo ya. Aquí no hace falta añadirle más cosas. Aquí está todo. Habían personas entendidas que estaban en la obra y el Creador les dio espíritu y sabiduría para poder trabajarla. Hoy en día vemos personas talentosas, personas que no necesitan de estudio, que uno dice, wow, increíble esta persona, pero ven acá, ¿tú estudiaste eso? No, eso es que le sale nato. O sea, el Creador le dio un espíritu de talento. Y así habían personas talentosas haciendo esta obra. Así que es bien importante poder comprender que así como ahora, así antes también existían. O sea, la gente a veces te dice, no, pero ¿qué estudió ese para hacer algo así tan grande? Pero ¿quién era ese? Bueno, eran personas que les dio talento para poder trabajar en ellos. Así de sencillo. Personas que no cogieron un curso,
personas que nacen con este conocimiento, así que estas personas son las que estaban dedicadas a esta obra. Y así que esto viene de la mano del Creador. Es lo mismo, estos casos yo lo pongo, ¿verdad?, como ingeniero y sus trabajadores. Ciertamente las herramientas que utilizaron aquí para hacer todo este tipo de trabajo fueron herramientas que hoy en día yo creo que no existen. A esto le llamo también tecnología avanzada, lo que el pueblo utilizó en aquel momento. Estaban bajo otra cosa que tenemos que ver es que estaban bajo la presencia divina y llena de sabiduría para hacer las cosas, con el dueño de todo lo que existe. Ya se pueden imaginar, estando con esa presencia del Creador, el de la sabiduría, cómo iban a hacer todo. O sea, el Creador les dio una capacidad de poder manejar todo sin dificultad. Otra cosa que quería mencionar, y lo menciono por razonamiento lógico, es que todo lo que el pueblo utilizó fueron materiales ya sea de vegetal y de animales. No se ha visto hasta ahora que el pueblo haya utilizado algún instrumento o algún trabajo, y mucho menos para las cosas sagradas con relación a algún animal impuro. Todo lo que se muestra y se lleva a cabo debe ser de animales puros y vegetal, más bien de la misma vegetación. Esto se basa en un razonamiento, ¿verdad?, bajo lo que yo entiendo, elemental y básico. El Creador llama a los animales que no podemos ver como animales impuros. Es decir, por un sentido común y lógica, no pueden haber materiales de animales impuros en las cosas sagradas. Es más, ni se ve ni tan siquiera un sacrificio de algún animal impuro. Prácticamente, pues, quería dar este resumen de la paracha. Y, pues, para la próxima ronda, pues, empezamos con el capítulo 5 y 6 del libro de Yehoshua. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias, Shalom. Yo quería hablar un poquito de la Haftará, que es Yeshaya o Isaías, ¿cierto? Capítulo 60, del versículo 17 en adelante. Quería solamente tocar algunos puntos. Acá se ve como, se habla como de las bendiciones futuras de la nueva tierra, dice. Dice que en lugar de estar desechada, dice el versículo 15, comenzando un poquito antes para tomar el contexto, en lugar de estar desechada, ¿cierto?, la tierra de Sión, de Jerusalén, desechada y aborrecida, y sin que nadie pase por ti, te pondré en gloria perpetua, gozo de todos los siglos. Te nutrirás con la leche de las naciones, con la riqueza de los reyes te alimentarás, y conocerás que yo, cierto, el Eterno, soy tu Salvador, tu Redentor, el fuerte de Jacob. Bueno, y aquí se detallan un sinnúmero de bendiciones, ¿cierto?, y prosperidad futura, tanto de Jerusalén como de todo Israel. Y estas bendiciones también van a ser pasadas al resto del mundo. Nosotros vemos que si el resto del mundo, ¿cierto?, sigue las instrucciones del Eterno, si el resto del mundo también sigue la Torá, como va a ser dado, por ejemplo, por el pueblo de Israel en el futuro, entonces la bendición va a llegar a todo el mundo. Y como dice 61 versículo 4, ellos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán asolamientos primeros, restaurarán las ciudades asoladas hace muchas generaciones. Bueno, y se detallan un sinnúmero de situaciones que van a ser de gran bendición para Israel y para el resto del mundo. En la Parashá se ve bastante contenido que tiene que ver con el templo, con la estructura, con la formación del templo, y eso está lleno de significado también. Pero por ahora sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Bien interesante esto que has mencionado también, porque en aquel entonces lo que es el templo tiene que estar construido. El templo será prácticamente donde vendrán prácticamente estos representantes de cada nación, claro, a celebrar también la fiesta de las cabañas. Esto es algo que un evento que no ha ocurrido, pero debe de ocurrir para que venga una era mesiánica, claro. Hay personas pues que no lo ven así. Yo lo veo de esta manera, de que esto tiene que llegar para reedificar tanto a las tribus de Israel como a las naciones. En aquel momento el nombre del Creador será uno y su justicia será una en todo el mundo. Así que es bastante interesante que lo hayas traído. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian.
Sí, Shalom, gracias. Quería comenzar mencionando que en esta parasha es bien interesante que vemos que el Creador, cuando le dicta a Moshe sobre las especificaciones exactas de cómo tiene que ser el tabernáculo, él también le muestra, le da una visión de cómo va a ser. O sea, tras que tiene los datos de las medidas, también tiene esa visualización de cómo iba a terminar viéndose. Otra cosa bien interesante es que los materiales que se mencionan para la utilización dentro del tabernáculo son artefactos que son separados para un propósito, para un trabajo, y vemos que todos estos artefactos eran ungidos, o sea, eran Mashiach, o sea, eran separados para. Y otro detalle que me llamó mucho la atención es que vemos que la función del tabernáculo era para que el pueblo tuviese un lugar para consagrar y adorar al Creador. Y el tabernáculo también funcionaba, el propósito principal era para que, dice, ¿verdad?, para que el Creador habitara entre ellos. Esto yo lo veo como algo figurativo, porque el Creador no iba a habitar ahí, era como la gloria de él, una esencia de él iba a estar ahí con ellos, y esa representación le da una seguridad también al pueblo de que el Creador estaba allí entre medio de ellos. Es bien interesante ver que la formación de cómo el pueblo se veía y la función del tabernáculo desde afuera, desde los ojos del enemigo, era una formación militar. También yo veo que el tabernáculo también tiene una función para intimidar a los pueblos cercanos para que no se metieran en contra, ¿verdad?, y lucharan en contra del pueblo. Y es que si vemos en antiguos sociedades, cuando un rey y un pueblo salían a luchar contra otra nación, vemos que el rey salía y tenía también su lugar de acampar, tenía su tienda, y esa tienda se ponía entre medio de las campañas de los soldados. Entonces vemos también esta visualización del tabernáculo como lugar de morada del rey, del pueblo, y el pueblo alrededor de ella. Y es bien interesante, ¿verdad? Si yo lo veo de esa manera, y creo que hay un relato en Números, capítulo 24, donde vemos el relato de Balaam, cuando bendice al pueblo de Israel, y él habla de eso mismo. Él describe, cuando él ve al desierto y ve al pueblo, cómo está organizado, él lo describe de esa manera. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, esta dinámica de la función del tabernáculo y también la posición y la forma en que fue hecha. Yo creo que tenía más de un propósito el tabernáculo dentro de, ¿verdad?, entre medio del pueblo. Primero, el que el Creador habitara entre medio del pueblo y el pueblo se sintiera seguro con la presencia del Creador ahí acompañándole. Segundo, la táctica militar. Y tercero, para que el pueblo tuviera dónde llevar, ¿verdad?, a dónde ir para poder adorar al Creador y llevar sacrificio y ofrenda, etcétera. Y nada, eso es lo que quería añadir en esta ronda. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, en el capítulo de Joshua, de lo que estamos leyendo, también se ve que el arca del pacto iba al frente y ellos tenían que seguir. ¿Por qué al frente? Pues mira, hay muchas razones, ¿verdad? Muchas interpretaciones que podemos dar referente a esto. Una es porque debemos de seguir al rey. Número 2 es que el Creador va adelante en todo. O sea, el Creador es primero en todo. Podemos tener varias interpretaciones muy interesantes, y es que a Él es el que debemos de seguir. Es nuestra guía, Él es nuestra luz, Él es nuestro camino. ¿Alguien de Telegram que quiera dar algún aporte en esta ronda? Bueno, sí, shalom, se puede, ¿no? Sí, adelante, Henry. Gracias. A ver, a mí lo que siempre me llamó la atención, ¿no?, es que
de una de las cosas interesantes que siempre ha tenido el judaísmo, y es que el judaísmo es una fe práctica. Tenemos una parte en la Torá donde cuando el Eterno le da la Torá, le da la Torá a Moshe, y Moshe le dice al pueblo, mira, aquí está la Torá, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el pueblo simplemente dijo que mira, nosotros haremos. O sea, no se pusieron a estar pensando de que mira, primero vamos a analizar qué es lo que dice, no sé, vamos a estudiarlo, ¿no? Pero vamos a hacerlo y para adelante, y después, bueno, ya veremos. Y eso siempre me ha llamado la atención del judaísmo, que el judaísmo siempre ha sido una fe práctica, no es que no, primero voy a estudiar para convencerme, y si yo me convenzo, bueno, pues haré lo que dice. No, el judaísmo dice, primero vamos a hacer, y después, bueno, vamos a estudiar. Y eso siempre me llama la atención porque he tenido la conversación con muchas personas que han querido estudiar la Torá y dicen, no, mira, primero vamos a estudiar, primero vamos a estudiar la Torá, y si yo me convenzo de lo que dice, bueno, entonces lo llevaré a la práctica. Y sin embargo, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, no dijeron nada de eso. Ellos simplemente, Moisés le entregó la Torá y ellos dijeron, Na'aseh Benishma, y punto. Y siguieron para adelante. Y eso siempre es algo que me ha llamado la atención de judaísmo, que el judaísmo no se anda con tanto. Pero el judaísmo dice, mira, ok, lo vamos a hacer y punto. Un pueblo con obediencia al Creador, ¿verdad? Porque yo tengo entendido, o sea, y yo lo imagino que también, que es simple. Si Dios está dando un mandamiento, es porque tiene un trasfondo bueno, positivo, detrás de por obediencia al Creador. Yo simplemente lo hago. Hoy en día mucha gente se ponen a estar dudando, ponen en práctica, ponen en duda lo que dice la Torá. Y no, primero vamos a analizarlo, primero vamos a ponerlo en estudio. Y no, mira, si Dios te dice que no hagas esto, simplemente no lo hagas. Por el simplemente hecho de que Él sabe por qué no lo hace, ¿me entiendes? Y todo tiene un objetivo detrás de cada precepto, de cada mandamiento. Y el pueblo de Israel simplemente fue obediente al mandato, ¿no?, de nuestro Creador. Ellos siempre dijeron, mira, los problemas, vamos para adelante, porque nosotros estamos bien seguros, 100%, de que si eso viene de parte de Dios, es bueno. Y sí que no se pusieron a estar, no, espérate, vamos a ver, vamos a analizar, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios perfecto, un Dios un Dios grande. Y eso siempre me ha gustado a mí, ¿no?, esa reacción que siempre ha tenido el pueblo judío a través de la historia. Y creo que eso trae bendición a la vida de cada persona cuando toma la decisión, como que tomó el pueblo de Israel, como él la tomó Ruth en algún momento de su vida, que no se puso a estar cuestionando, que le dijo a su suegra, mira, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, sin más nada. Y tomó esa decisión y creo que es una decisión que muchos deberían tomar, en vez de estar cuestionando, ¿no?, lo que Dios hace, o lo que Dios no hace, o lo que Dios dice, o lo que deja de decir. Y simplemente hacer el caso a su mismo, a sus preceptos. Y en cuanto al tabernáculo, realmente Dios todo lo hace perfecto. Siempre me ha asombrado de esa perfección detallista que siempre ha tenido nuestro Creador. Él es un Dios súper detallista. Él empezó a darle todas las medidas del tabernáculo, de todos los utensilios que lleva dentro del tabernáculo. Y yo a veces me quedo frío, yo me quedo impresionado por cada detalle que él le damos a Moisés. Y claro, es impresionante porque realmente nunca he visto a otro Dios, de las otras naciones que sabemos que existen, pero no como el nuestro. El nuestro es 100% detallista, es 100% impresionante, todo es perfecto, todo es bello, todo es hermoso. Y eso es una de las cosas que siempre me ha enamorado de nuestro Creador, esa perfección, ese detalle que ha tenido siempre con su pueblo, con su tabernáculo, con su templo, con todo. Gracias por el aporte. Sí, hay que seguir la dinámica de lo que el Creador nos dice. Está la bendición y la maldición. Sabemos que hay muchas cosas bonitas que el Creador nos promete, pero también a la misma vez, si desobedecemos a su instrucción, también hay una maldición para el que conoce la ley.
Esto es para el que está en la ley. El que no ha conocido la ley, pues está ignorante a saber eso. Así que es bien importante seguir con esta misma línea y esta misma dinámica. Bueno, seguimos por acá. En el libro de Yehoshua, esfuérzate y sé valiente. Vemos la valentía de este siervo del Creador al alentar al pueblo. Un pueblo grande en número, pero pequeño en comparación al que se iban a enfrentar. Estos pueblos, cuando escucharon de lo que había hecho los hijos de Israel a los pueblos cercanos, estos se cayeron a espanto, más aún cuando supieron que lo que tenían de frente, es decir, era el pueblo de Israel. Imagínate, escuchar el rumor de que, wow, estos tipos son fuertes, no es lo mismo, no es lo mismo escuchar ese rumor y estar al otro lado, que tú decías, saben, están por allá, olvídate, que tenerlos de frente. Ya cuando los tenían de frente, ya esos cananeos estaban derretidos, por decir así, ya estaban entregados, no había alma guerrera en ellos. Así que se sentían vacíos. Y eso, que estos de la tierra de Canaán había gente que eran gigantes, literalmente gigantes. O sea, que si ellos se sentían como langostas cuando fueron a explorar la tierra, imagínense, estos gigantes estaban extremadamente con un miedo espantoso. Algo interesante aquí es que el pueblo se circuncida por segunda vez, porque ya habían entrado a la tierra de su heredad. Pero ¿por qué por segunda vez? Bueno, dice aquí que porque los que salieron de Egipto eran circuncidados, pero los que nacieron en el desierto no fueron circuncidados. A esto es lo que se le llama que fueron circuncidados por segunda vez. Más abajo, en el 10 del capítulo 5, se comienza a hablar del comienzo del primer mes. Es decir, aquí nos refuerza que el primer mes comienza con la cebada, porque ellos comieron espigas frescas y tostadas. Es por eso la importancia de seguir continuando y fomentando la lectura de estos libros, porque nos siguen ayudando a una mayor comprensión de lectura según nos da la ley, la Torá. Otro dato interesante, que los emisarios del Creador, o ángeles, ¿verdad?, como algunos lo quieran llamar, toman también forma de personas según el evento. Vemos que en el caso de Abraham, pues se presentaron unas personas con un aspecto hermoso. Abraham lo identificó que eran emisarios, y así sucesivamente vemos un escenario de cómo estos emisarios pueden tomar según los eventos. Y aquí se sabe que Yehoshua vio a uno como un guerrero. El mismo Yehoshua lo confundió si era de los de él o de los otros. Así que vemos la importancia de cómo estos emisarios toman según según el tiempo. Vaya, hoy en día podemos presentar algunos, eso no lo sabemos. Yo sé que he sabido de personas que me dicen, mira, se me presentó una persona así, nunca lo he visto, no sé ni quién es. Nosotros tampoco sabemos si realmente fue alguien enviado por el Creador a dar porque el Creador no es solamente el Creador de Israel, adicional a que es el Creador de Israel, el Creador de toda la tierra. Israel es el tesoro más apreciado, sobre todo porque tiene una ley, que fue la que el Creador le entregó. Es por eso pues que seguimos esta fomentación. Seguimos viendo cómo el pueblo se dirige a conquistar la tierra, y estos se acuerdan de Rahab, la ramera, la que ayudó a estos espías cuando fueron a explorar, ¿verdad?, la tierra. Le dan vida así como ellos juraron. ¿Qué importancia de mantener este juramento, de estas palabras? Esto es algo, yo creo que es bien fundamental. Aquel que teme al Creador y hace juramento sabe en su corazón que no necesita un papel o una firma si falla en este juramento, ya que con su conocimiento es más que suficiente para caer en una iniquidad si hace una transgresión a este juramento. Sabemos muy bien que más adelante vamos a seguir leyendo que por boca de un juramento ya tú caes. O sea, en la misma Torá también te dice, y por el nombre el del Creador jurarás. O sea que prácticamente en nuestra boca tenemos una firma, y esa firma es nuestra palabra. Y así como estos dieron palabra de darle vida a aquella prostituta por haber escondido a estos espías, le dieron también la vida a lo que ella pidió, a ella y a su familia. Así que esto es bastante importante tenerlo como conocimiento. En el 17 y 18 del capítulo 6 dice, mas la ciudad será anatema al Creador, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todo lo que estuviera en la casa de ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos.
pero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni tomes alguna cosa del anatema, para que no hagáis anatema el campamento de Israel y lo turben. O sea, cuando una ciudad era conquistada, era separada del Creador. Eso es lo que quiere decir esto de anatema. Por eso que nadie podía coger nada de lo que estaba ahí o entre estas ciudades a donde ellos se dirigían. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, bueno, quería ver unos puntos acá que me llamaron la atención. Por ejemplo, que las aguas del Jordán, se secaron acá cuando pasaron los sacerdotes con el arca, en el 4:18. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del pacto o de la alianza del Eterno subieron del medio del Jordán y sus pies estuvieron en seco, el agua del Jordán volvió a su lugar y corrió como antes hasta su ribera. Entonces aquí vemos cómo el Eterno sigue mostrando milagros al pueblo de Israel, ¿cierto? Milagros para que esto quedara como testimonio ante todos los israelitas que estaban ahí y ante las futuras generaciones también. Así como se secó el Mar Rojo en su tiempo. Y claro, y también me llega a doler acá capítulo 5, versículo 2, donde dice, haz cuchillos de pedernal, según una traducción, y vuelve a circuncidar a los israelitas, como ya fue comentado esto, pero quería poner énfasis en que en ese tiempo no habían bisturí, no habían pabellones, no habían métodos modernos como ahora, porque ahora incluso hay cirugía robótica, pero imagínate acá hicieron cuchillos de pedernal, que eso es como una especie de piedra, y con eso hicieron las circuncisiones de los jóvenes que no estaban circuncidados. Entonces, esto tiene que haber sido tremendamente doloroso para los varones que estaban por entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Y después vemos más adelante cómo el maná cesó una vez que comieron del fruto de la tierra, de cuando llegaron a la tierra prometida los israelitas. Entonces, bueno, nosotros sabemos que todas estas experiencias, estas situaciones que ocurrieron cuando Israel salió del desierto y mientras estuvo en el desierto, todas estas rebeliones, rebeldías, sirven como testimonio para nosotros, para que tomemos, digamos, todas eso como enseñanza, para que nos retroalimentemos, ¿cierto? Y no cometamos los mismos errores que cometieron los hermanos en el pasado. Bueno, eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, bastante doloroso eso de una circuncisión a base de piedra. Es decir, vemos que hubo un caso cuando violaron a Dina, estos moradores que se le ocurre a uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Si quieren ser parte de nosotros, se tienen que suicidar. Entonces estos cayeron con un dolor terrible y ahí se aprovecharon y ya sabemos lo que pasó. Así que ellos tuvieron reposo de un día una vez pasó esto. Así que yo creo que algo bastante, sí, no sé si utilizaron algún método para debemos de recordar que también tenían técnicas de cómo degollar, me imagino, para evitar así el dolor y ciertas otras cosas que quién sabe si nosotros no sabemos con certeza. Seguimos con la ronda con Ilia. Adelante, Ilia. Sí, gracias. Quería añadir a lo que mencionaste cuando Yehoshua le dice al pueblo que no tomen nada para sí, sino que todo iba a ser apartado y las estatuillas y todo lo demás va a ser destruido. Es bien interesante ver que esta dinámica se repite en varias ocasiones en las Escrituras, que el Creador da la instrucción de que cuando el pueblo entraba a algún lugar o atacaba a algún pueblo, era prohibido tomar, ¿verdad?, artefactos que fueran utilizados para idolatría o para cosas extrañas que el Creador detesta. Un ejemplo que mucha gente recuerda es el de Saúl. A Saúl se le dio una instrucción, no la siguió pensando que tomando los animales para hacer más sacrificio al Creador estaba bien, cuando en realidad lo que el Creador pedía no era sacrificio, sino obediencia. Y es bien interesante ver que hasta animales de otros pueblos el Creador no necesariamente lo aceptaba, porque a veces también eran animales que estaban apartados para Baal, para otros dioses.
y el Creador tiene su razón, él tiene sus razones para darle direcciones al pueblo y el pueblo debe obedecer esas directrices. Y otro recuerdo que me trae a memoria es cuando Rachel se lleva estatuillas de su padre y el padre después va detrás de ellos y verdad y acusa de que le robaron y pues son cosas que eventualmente vemos que el pueblo a veces escondía cosas de otras naciones, dioses, figuras, etcétera, y eso es lo que hacía que se contaminaran y verdad llegaba a un castigo por medio de esa desviación que tenían a causa de la desobediencia. Quería mencionar también que aquí en este relato es bien interesante ver la estrategia de guerra que utilizan los hebreos, los israelitas, para hacer caer a Jericó. Es bien interesante porque vemos que ellos dan vueltas alrededor, o sea, ellos intimidan al pueblo, ya el pueblo estaba temeroso porque el Creador ya había puesto temor en el corazón de ellos, y ellos cogen y rodean por varios días la ciudad, y el último día hacen este grito, ellos utilizan su voz en el último día, pero anteriormente usaban shofares para hacer ruido, para intimidar. Yo creo que estos ruidos que hacía el pueblo era algo intimidante, algo estremecedor para el pueblo que allí habitaba. Y es bien interesante ver que, como mencioné ahorita, el tabernáculo, ver al tabernáculo como tienda militar y con la función de transmitir miedo a los enemigos del pueblo. Y vemos que en esta ocasión también se utiliza el arca del pacto para dirigir al pueblo, para intimidar, y es sencillamente bien interesante porque sabemos y conocemos que al Creador se le llama el Adonai de los ejércitos, o sea, él es el rey de la guerra también. Y es bien interesante ver esta táctica que se utiliza, ¿verdad?, para poder tomar la ciudad. Otro detalle que me llamó mucho la atención, que Eri lo mencionó, fue lo de la circuncisión. Vemos que aquí se explica por qué dentro de esos años que estuvieron en el desierto no se circuncidaron. O sea, que desde el momento que salieron de Egipto, desde ese momento todos los nacidos en el desierto no habían sido circuncidados. El Creador espera a que termine toda esta generación que salió de Egipto y a esta nueva generación que fue a la que le prometió entrar a la tierra, porque ya sabemos que la pasada generación fue castigada por lo del becerro de oro y el Creador les negó llegar a la tierra prometida, pero sí a la generación siguiente se le prometió. Entonces vemos que aquí, pues antes de la Pascua, miren qué interesante, que esto se hace cerca del primer mes del año, que es Aviv, que es cuando es el Aviv, y vemos que se circuncisan antes de la Pascua para poder comer, y vemos que esto es algo que se lee en Éxodo 12, dice que el Creador le dice a Moshe y Aarón que la ordenanza de la Pascua será circuncidar, ¿verdad?, que los que comieran tenían que ser circuncidados, y todo extranjero que quisiera comer de ella también tenía que ser circuncidado. O sea, que la circuncisión tenía que ser antes de ese momento para poder participar de la misma. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, que aquí pues se habla de eso. Otro dato bien interesante que se utiliza mucho en otro tema, que no quiero entrar mucho en detalle, y es que Yehoshua 5:11 se habla de los acontecimientos que rodearon el cese del maná, y a poco tiempo después pues que entran a la tierra de Canaán. Y vemos lo de la ofrenda del Homer, porque ellos empiezan, dice, el pan y el grano seco y el grano maduro no comeréis hasta este mismo día. Este versículo se utiliza mucho para dar entendimiento de cuándo se comienza el conteo del Homer.
Y quería también mencionarlo, no quiero traer mucho el tema de lo de Shavuot y la cuenta del Omer, pero sí quería dejar claro que este es uno de los versículos que se utilizan para clarificar y para entender cuándo es que se comienza el conteo de las semanas, y este conteo tiene que ser el primer día dentro de la semana de Pesach. Y nada, eso es lo que quería añadir por ahora. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. No sé si alguien más quiere dar algún aporte de los que está aquí ahora mismo. Sí, Daniel, si me permite, quisiera decir algo. Sí, adelante, Ricardo. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. No, siguiendo la dinámica, comenzando con lo que dijo Henry, si no me equivoco, es el nombre, el de las personas de Telegram, que él decía de que él se quedaba impactado con el nivel de organización y de detalle con el cual Hashem, el Eterno, siempre ha dispuesto todo, organizadamente, todo arquitectónicamente organizado, con medidas, en el caso de la planificación para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Cada medida, cada material, incluso designó dentro de los levitas a quienes iban a levantar las cortinas, a quienes iban a cargar los pedazos de madera, todo, un orden fantástico, y me da mucha risa, entre comillas, porque es una de las de lo que se nos acusa, ¿verdad? El judaísmo tradicional, el judaísmo rabanita, acusan a los caraítas de que nosotros estamos perdiendo muchísimos detalles en cuanto a los mandamientos y las ordenanzas del Eterno, porque solamente seguimos la Torá, solamente seguimos el Tanaj, ¿verdad? Las escrituras hebreas. Entonces ellos dicen que es necesario un círculo alrededor de la Torá, y le llaman Torah Shebeal Peh o Torah oral, y es su justificación para el Talmud, su justificación para la Mishnah, la Gemara, diciendo que ahí la Torá te da instrucciones, pero son instrucciones incompletas. Y no es así. Mira, aquí vemos un ejemplo vivo de que el Eterno sí te da detalles de cómo hacer las cosas. Ahí está el caso del Mishkan. En el caso también que ustedes mencionaron del inicio del año, un calendario completamente agrícola, lunar agrícola, que a través de la maduración de la cebada se sabe cuándo va a iniciar el año y todo eso. Son detalles, son detalles precisos y organizados que la Torá instruye, y que no requieren de ninguna Torah Shebeal Peh, ningún Talmud, ninguna Torah oral, porque todos los estatutos que necesitamos, y no solamente en aquellos tiempos, sino hoy en día podemos constatar de que la Torá, que la escritura que nos ha dado el Eterno sigue vigente, y que no está desfasada, y que no necesitamos ninguna muleta o ninguna muletilla para cumplir las ordenanzas. Me llamó muchísimo la atención también lo que, Daniel, tú decías de los emisarios, lo que mucha gente interpreta como ángeles. Yo respeto muchísimo, porque donde hay 2, 3 judíos, dicen tradicionalmente, hay 7 opiniones. Yo respeto muchísimo quien piensa que son angelitos con alitas y todo eso. Yo pienso que son personas, tal como tú dijiste, el Eterno es dueño del mundo, el dueño del universo, creador del universo, y él puede mandar una persona como un emisario. Yo personalmente pienso que en la Torá los 3 señores que se le aparecieron a Abraham eran 3 señores de carne y hueso, mortales, y simplemente enviados por el Eterno. Esos son los mensajeros. Los que quieran creer en alitas y en arpita y en eso, bueno, yo respeto, pero muy interesante que mencionáramos eso. Gracias, Ricardo, por el aporte.
De hecho, también se menciona que los emisarios que fueron enviados a Abraham comieron, bebieron, o sea, siguieron de carne y hueso. Los mismos de la ciudad donde se iba a destruir Sedom y Amorra estaban pendientes para conocerlo, o sea, más bien sabemos que era para violarlo. Sí, sabemos, sí, se respeta también aquel que quiera pensar muchas cosas. Los emisarios son mensajeros. Mensajero, pues, el creador puede levantar a cualquier persona y darte un mensaje por medio de otra persona, también eso puede suceder, y eso ha pasado mucho. Tenemos que seguir la Torá, no nos podemos desviar de la Torá. La Torá es lo que nos va a mantener a nosotros claros en lo que debemos de canalizar, en lo que debemos de estar pendientes y lo que debemos de buscar. Yo creo que la Torá es como el filtro que nos ayuda a poder tener la capacitación de filtrar todo lo que viene del mundo, porque el mundo está lleno de muchas sustancias, de muchas cosas negativas, de mucha idolatría, de mucha religión, de mucha secta, y yo creo que la Torá es como que la base central que nos va a ayudar a poder purificar todo lo que viene de ahí y saber lo que viene del Creador y lo que no viene del Creador. Incluso sabemos muy bien que el Creador también dice, ¿qué pasa si este profeta no habló a hacer mi nombre? Pues mira, así van a saber porque es que eso no se ha hecho. O sea, el Creador nos da tantas señales y tantas instrucciones para poder conocer de lo que viene de la mano del Creador. Entonces el Creador es tan detallista en esto, sí, como bien mencionó Henry, de que es claro en esto. O sea, aquí está toda la instrucción está aquí, no necesitamos de una interpretación de algún hombre extraño o cualquier otra cosa. Sí, hay muchas personas que se saben que no todos tienen el mismo nivel de entendimiento, pero sí podemos, a través de la lectura y la comprensión y a través de otros hermanos, podemos lograr ver lo que el Creador quiere de nosotros, y lo que quiere de nosotros es que nosotros lo conozcamos y guardemos sus mandamientos, porque yo creo que eso es todo en la vida del hombre, guardar los mandamientos del Creador tal y como nos ordenó. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final de los que están por Telegram? Que ya, bueno, me llamó la atención cuando el hermano habló sobre los tres mensajeros, ¿no?, que fueron a ver a nuestro padre Abraham. No, lo que quería decir era que es algo interesante, ¿no?, porque hace poco vi por Facebook, fíjate hasta dónde llega, ¿no?, el tema ese de los tres mensajeros, ¿no?, que fueron a ver a Abraham, que se ha traducido como ángeles, simplemente como humano, ¿no?, como bien dice el hermano. También pasó lo mismo que a ver, con lo que dice el libro de Josué, Yahushua, cuando habla con respecto al tema de Pesaj, ¿no?, de la Pascua, que aquí se puede ver claramente de que el primer mes del año comienza con el mes de la Aviv, ¿no?, de la cebada. Y esto fue un tema, un debate de hace poco con unos hermanos que guardan el Shabbat lunar, ¿no?, donde ellos me decían a mí que Aviv como tal no significa cebada, ¿no?, cebada en estado de madurez, sino que el Aviv simplemente es el nombre del mes, que realmente el mes que lo marca, según ellos, no es la cebada, no, la madura, ¿no?, en Israel, sino que lo marca es un astro que hay en el cielo, no sé, no recuerdo el nombre del astro. Y eso fue una discusión tremenda porque decían, no, mira, cuando tú vas al Strong o vas incluso al diccionario hay otro diccionario griego que no me acuerdo el nombre, dice, cuando tú vas ahí dice que no es cebada. Y bueno, digo, bueno, ok, no hay problema, vamos al Strong y vamos a buscar el significado de la palabra Aviv para que veas que realmente sí es cebada, tiene que ver con la madurez, ¿no?, de la cebada. Y aún así, demostrándose, dice, no, eso no es así, esto no es así. Quien marca los meses no es la cebada en Israel, sino un astro que hay en el cielo que aparece cada no sé qué tiempo, y que como 2 veces al año creo que aparece. Y yo me quedo frío y dice, ¿cómo es que la persona le pueden agregar tanto a la Torá? La Torá no dice eso y ellos se lo agregan. Pues ya no sé, igual que nuestros hermanos los rabanitas, ¿no?, que sabemos que ellos no solamente comienza su año por el mes por el séptimo mes, sino que ellos tienen varios nuevos años
ejemplo, hace poco hubo un nuevo año de ellos, que creo que era el año de los árboles, si no me equivoco. Y eso fue otro tema también con Rabanita. Dice, bueno, pero la Torá no dice eso. La Torá dice que el primer mes, que marca el primer mes, no es ni Tishri, ni es el mes de los árboles, ni es un astro en el cielo, no, que dice la Torá que quien marca los meses del año es el mes del Aviv. No hay otro. Todo lo demás es invento de hombre, invento, tradiciones y costumbres de las personas, pero que nada tiene que ver con la Torá. Y eso es algo que quería agregar, pues realmente me llamó la atención. Y veo que aquí en el libro de Josué y Yahshua también mencionan este primer mes como que es el principio de año de la Torá, no hay otro. Ese es el único mes que hay, comienzo de año. Gracias Henry por el aporte. Sabemos que este camino es personal, este camino cada quien se acerca a él porque quiere conocer del Creador, y los demás pues cada quien sabrá. ¿Alguien más quiere dar algún aporte final? Pues si no, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.